Buenas tardes, es el capítulo 4, lección 4, índices de comunalidad. Vamos a empezar con las definiciones. El índice de comunalidad nos brinda una medida de sustitución para estimar los beneficios de una familia de productos cuando no se dispone de información sobre los costes de producción. Vamos a ver algún índice. Hay varias formas o índices que han creado con el tiempo para ver cómo evaluar la comunalidad. Como les dije, en estos índices no evaluamos el costo de producción, sino solamente evaluamos qué tanta comunalidad existe en el producto. Vemos varios. El DCI es un grado de índice de comunalidad, el TCCI, índice de comunalidad total, el CI, índice de comunalidad, y el PCI. El PCI, el índice de comunalidad de una línea de productos, es el que vamos a estudiar aquí. Los demás los dejamos, podrían ser útiles. Vamos a ver, el índice de comunalidad de una línea de productos PCI. Vemos aquí la fórmula, es una sumatoria. Vamos a leer aquí adelante. Un cálculo de PCI se realiza separando los productos de una familia y comparándolos entre sí a nivel de componentes. Vamos a imaginar ahora que estamos viendo 4 lápices de una familia. Compararíamos cada componente de los lápices observando si son iguales. Aquí decimos que quizás tengan la misma goma de borrar, pero son de diferentes colores. El cálculo de PCI incluye varios factores para que la medida sea más precisa. Los factores están en los índices que vemos ahí, sumatoria de N1, F1, F1I, F2I, F3I. Estos los veremos aquí adelante, donde vemos que F1 es el tamaño de la pieza y factor de forma. Entonces verificamos si todos los elementos son del mismo tamaño y la misma forma. F1 evalúa si los componentes son iguales en tamaño y forma. Ahora vamos a ver F2, es el material y factor de fabricación. Entonces en F2 vemos si el material es el mismo. Por ejemplo, si los dos lápices fueran del mismo material, entonces siempre tomo uno para comparar y agarro el factor. En este momento dijimos que estábamos comparando, vamos a regresar, 4 lápices. Entonces en los factores F1 y F2 en tamaño y forma veríamos si tiene el mismo. Si de lápices comparamos el lápiz base, los otros 3 lápices son iguales en tamaño y forma, el factor F1 sería 4. Si solo uno es diferente en material, el factor F2 sería 3. Ahora, si la fijación es diferente y el montaje es diferente, afectaría el factor F3. Entonces, si 2 tuvieran la fijación y el montaje diferente, el factor F3 sería 2.
Hay que recordar que el PCI solo penaliza las diferencias. Por lo que les dije, cada factor F1, F2 y F3 va a penalizar solo si hay un elemento diferente. El otro número que multiplicamos en la sumatoria es n. N es el número total de componentes de la familia. Vamos a ver un ejemplo. Si recordamos, ya hicimos una disección de desarmamos completamente una familia de cuchillas de afeitar. Estas serían unas partes típicas de una familia. Esta es una familia un poco más complicada. Tiene este total de partes. Entonces vemos, por ejemplo, en la primera línea, la carcasa de las cuchillas. Dice que en la familia tenemos 4 elementos que estamos analizando. El mismo diseño dice que tienen 2. El mismo material son 4. El mismo montaje son 2. Entonces aquí vemos el factor F1, F2 y F3, que es F1, el mismo diseño dividido el número de la familia. F2 es el mismo material dividido el número de la familia. Y F3, el mismo montaje dividido el número de la familia. Calculamos entonces en esta tabla las multiplicaciones que requería la fórmula y hacemos las sumatorias. Luego de las sumatorias podemos hacer fácilmente el cálculo del PCI. Como vemos en este caso, la sumatoria de 1 dividido n cuadrado es 1.56. Por lo tanto, nuestro PCI nos da 45.34. Vamos a ver un término interesante: aplazamiento. Aplazamiento se define como rediseñar el producto como para que el cambio el punto en que vamos a lograr la diferenciación sea lo más tarde posible. Eso está escrito en Fitzinger y Lee en 1997. Vamos a entender esto ahorita más adelante con las gráficas. Vemos un caso de estandarización hecho por Hewlett-Packard. 2 procesos eran diferentes. Antes, al principio eran 2 procesos diferentes para impresoras blanco y negro y impresoras a color, como vemos arriba. Vemos que los procesos podían haber sido compartidos y luego de una optimización del producto se unieron todos los productos posibles, logrando una personalización hasta el final, de manera que se posponía el proceso para que en el último punto hiciéramos la diferenciación. Vemos aquí también esta Benetton producía un suéter rojo y un suéter azul, por ejemplo, y ellos producían todo desde el principio, haciendo el tinte al principio de la lana. Si nos damos cuenta, retardar la diferenciación nos hacía unir más partes del proceso y nos permitía ahorros. Benetton decidió invertir en el orden de operaciones para tejer primero y teñir después. Eso nos permitió ser más eficientes y podernos adaptar a la personalización de la moda.
Veamos ahora el caso de aplazamiento en las operaciones. Este es Sherwin-Williams y todos lo debemos de conocer. Sherwin-Williams solía mezclar la pintura y luego enviarla a los distribuidores. Tal vez los que tienen suficiente edad recuerdan que uno llegaba y habían solo ciertos colores en las ferreterías. Eso hace varias décadas. Y uno solo podía ver ciertos colores. En la actualidad, ahora todos conocemos que en cualquier tienda hay una estación que hace la mezcla. Entonces, Sherwin-Williams enviaba la pintura genérica ahora y a todas las tiendas, y las personas elegían su color en el último momento y ahí hacía la mezcla. Esa diferenciación retardada de producto nos ayuda a tener múltiples ahorros. Solo pensemos en el inventario. Primero en el inventario de la empresa productora. Luego pensemos en el inventario de nuestros distribuidores. Cuando nos damos cuenta de solo el ahorro de inventario, sin pensar en los ahorros restantes, nos damos cuenta cuánto vale la pena la diferenciación retardada. Hasta aquí llega la lección. La lección 5 se llama Métricas para la gestión de plataformas. Siempre les agradezco seguir en este curso. Feliz tarde.